Muy buenas noches, doctora, doctor. Bienvenida a ti, a ese programa, tu programa. Estamos en año 3 de Online Virtual Education a nombre de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados en todo el país. Desde la bella Guadalajara, donde uno se encuentra, te mandamos un fuertísimo abrazo para una semana más, la semana 10 de ese tercer año contigo, doctora, doctor, ginecólogo, médico especialista, dermatólogo, sencillamente médico interesado en temas que competen contigo como mujer o contigo como médico. Estamos en el 22 de marzo del 2023. Es una fecha que me gusta mucho, hay muchos doces. Estamos aquí felices de reunirnos para un tema que hemos tocado en otras ocasiones, pero no desde ese ángulo para ti, doctora, doctor, con una gran especialista, un puente entre México y el viejo continente, la doctora Rosario Durón Padilla. Recordemos que no solamente es ginecóloga, obstetra, pero también cuenta con una subespecialización en medicina materno-fetal y es de las pocas certificadas como mujeres ginecólogas mexicanas en cirugía robótica Da Vinci. Yo recuerdo haber hecho con urólogos hace 20 años en Sanofi la primera RTU y cirugías urológicas desde Francia con un urólogo a distancia y el Hospital de Nutrición, pues la doctora Durón es especialista también en ese famoso robot Da Vinci, que el robot no es nada, es no solamente la flecha, como dice el dicho, es el indio también que maneja esa flecha. Así que con nosotros, la doctora Durón, la pueden buscar en DRA.Rosario Durón para ustedes en vivo y a color. Habrá la repetición para ese tema de ginecología, obviamente, pero un abordaje muy interesante. La clorhexidina CLX como primera línea de tratamiento en infecciones vaginales o cómo recordar que tú, doctora, doctor, especialmente las doctoras y las esposas o hijas o mamás de doctores hombres, las infecciones vaginales son y siguen siendo en México, en Latinoamérica y en el mundo, pero mayor prevalencia por nuestras tierras, por 1000 temas muy prevalentes y sabemos que a veces las podemos detectar, a veces no, y todo empieza por la higiene. Así que un webinar más desde Europa y México entre Cum Laude Lab, que saludamos la línea ginecológica solo para especialistas a tu disposición, doctora, doctor, y aquí contigo, felices de hacer historia una vez más en ese webinar con la doctora Durón. Bienvenida a ese programa, tu programa, Rosario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Emanuel? Mucho gusto en saludarte nuevamente por acá y pues agradeciendo a Cum Laude y a Auvernia esta invitación a participar con ustedes en este webinar con estos maravillosos productos de la línea Cum Laude de reciente introducción a nuestro país. Que conociste hace muchísimo más tiempo en España, porque es una línea que ha hecho historia y la conociste como estudiante y creo que podemos decir que fuiste, creo yo, la primera ginecóloga en conocer y traer hasta en sus maletas el producto bien antes que la trajéramos a México. Así que ilústranos con tu ciencia. Saludos a las doctoras, los doctores aquí presentes, Carla, la doctora Roxana, la doctora Serafina y, perdón, el doctor Serafín Romero y todos los que no se pueden conectar en vivo, pero sabemos que lo van a ver posteriormente porque es parte de ese programa en su repetición. Adelante, todo el elenco es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo y agradeciendo su presentación, les voy a comenzar aquí a compartir mi pantalla. Dijimos que esta es, ahí está. Perfecto. Bueno, pues creo que ya la estamos viendo aquí. Perfecto. Adelante. Entonces, bueno, pues como nos comentó Manuel, vamos a hablar acerca de la clorhexidina, que es el principal y más importante ingrediente de la línea CLX de Cum Laude. De hecho, de ahí viene pues estas iniciales de CLX. Y vamos a dar algunas recomendaciones y vamos a recordar algunos de los principios por los cuales podemos utilizarla como primera línea en tratamiento de vaginosis y vaginitis. ¿Por qué no a cualquiera de
nosotros, ¿verdad? Como especialistas, nos ha sucedido, ¿no? Que nos llaman por teléfono las pacientes que tienen una irritación vaginal. Sabemos que la infección vaginal y las molestias de este tipo por vaginosis y vaginitis son pues una de las principales causas y motivos de consulta de la especialidad de ginecología y de otras especialidades también. A veces las pacientes se acercan al médico que más confianza le tienen. Muchas veces de las mujeres, los ginecólogos, las ginecólogas somos como que sus médicos de cabecera, ¿no? A veces no se trata de nada ginecológico y nos estamos ahí ayudando ahí a resolver algunas cosas hasta respiratorias y de otra situación. Bueno, pues entonces es una de las, como les decía, una de las principales causas y motivos de consulta. ¿Qué pasa cuando tenemos esta situación donde lo que más le molesta a nuestras pacientes pues son sus síntomas, ¿no? Ese prurito, esa irritación, ese problema vaginal y en el área vulvar, donde idealmente, y quienes nosotros sabemos que nos dedicamos a esto, idealmente sabemos que lo mejor es hacer unos cultivos, ¿no? Es abordar desde la agente causal a esas molestias, ¿no? Cultivos urinarios por la contaminación que puede haber hacia el área vaginal, cultivos cérvico-vaginales, ¿sí? Para poder identificar un agente causal y dar un tratamiento específico. Desgraciadamente, este tipo de abordaje es tardado, nos llevará por muy rápido que fuera el cultivo, hasta primero 1 o 2 días más en que la paciente vaya, acuda al laboratorio a hacerse la prueba, la toma de muestra. Y después, pues unos 3 o 4 días, 3 por muy corto, a veces hasta 5 días, sobre todo en aquellos laboratorios donde se utilizan, se busca un poco más allá de agentes causales, nos vamos a micoplasmas, a ureaplasmas, ¿no? Entonces vamos a tardarnos mucho en obtener esa respuesta y resulta que esta paciente pues está ya con muchas molestias y que no se va a esperar esos 5 días, ¿verdad? Y nosotros tampoco queremos que se esté 5 días porque la misma infección se puede complicar por esta colonización de microorganismos que nos pueden complicar la infección, especialmente en casos donde esto nos urge tratarlo, como en el caso de una paciente embarazada, que también vamos a dar algunos ejemplos de su uso en este caso. Bueno, la clorexidina es un producto, es un antiséptico bactericida, fungicida de amplio espectro, especialmente en concentraciones variables entre 0.5 y 1%, que pertenece al grupo de las biguanidas. La clorexidina es un producto que está en utilización desde más o menos los 1950. Y se encuentra dentro de la lista, y esto es algo súper interesante, de la lista de los medicamentos esenciales que publica la Organización Mundial de la Salud en todos los sistemas sanitarios por su acción tan rápida y su acción tan eficiente en un tratamiento rápido. Es muy conocido, mucho más famoso, digamos, por su uso y utilización, especialmente en especial en áreas odontológicas. Sí, es donde más nosotros conocemos, o tal vez la mayoría teníamos conocimiento de estos productos, enjuagues bucales especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ayuda para enjuagues y hacer estos procedimientos que pueden permitir el paso en una extracción o en alguna curación, el paso de bacterias que están en la cavidad bucal. Bueno, como su acción es por contacto, vamos a tener un mecanismo de acción muy rápido. Entonces, el uso se ha extendido a otras áreas y en este caso, Cum Laude lo ha tomado para una línea de productos que ya vamos a analizar y que tenemos nosotros que podemos echar mano de ellos de una forma rápida y muy eficiente por los datos que les vamos a dar a continuación. Hay 2 formas de acción de la clorexidina. Al adherirse a la membrana del microorganismo, vamos a observar que al poco tiempo empieza su acción y va a permitir que esa membrana se vuelva más permeable. Y va a haber 2 formas de acción. La primera es cuando esa membrana es muy permeable y entonces el agua del interespacio, el espacio intercelular, puede entrar a la célula
hasta que ya no aguanta más esa membrana y se rompe y esa célula se lisa, ¿no? Entra en lisis. Es una citólisis inducida por esta permeabilidad de membrana. Sin embargo, más que entre el agua, el mecanismo de acción más específico de la clorhexidina es el escape del citoplasma junto con los organelos celulares, microorganelos celulares que conocemos, y esta fuga del citoplasma pues va a ser fatal para la célula, ¿sí? Y la célula, estoy hablando de la célula del microorganismo, la bacteria, el hongo, ¿sí? Entonces, esto, al ser por contacto y por medio de la destrucción celular, va a hacer que su efecto sea más rápido y es pues bastante inespecífico. Ahora sí que va a agarrar prácticamente todo, no todo, vamos a ver ahora por qué. Es un antiséptico que la forma de la clorhexidina en que tiene este efecto es su forma de diglocutano y es de entre el 0.5 al 1%. ¿Sí? En esta proporción es cuando más eficiente es. El espectro ha sido demostrado por distintos estudios que puede ser en bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, incluyendo las pseudomonas, ¿sí? En hongos y en ciertos tipos de virus. De hecho, la clorhexidina fue muy socorrida, sobre todo, como decíamos, en estos casos de urgencia, en procedimientos odontológicos, como una prevención en casos de infecciones de COVID. ¿Sí? Entonces tiene, de hecho, ya varios reportes sobre como que se aprovechó el tema de la pandemia, pues para su utilización, para ampliar e incluso recomendar su utilización, para que los profesionales en esta área tuvieran una oportunidad de pues evitar el contagio, de prevenir de alguna manera antes de que hubiera esto de las vacunas y todo esto. Todos nos enfrentamos, yo creo que todos los especialistas nos enfrentamos a estas urgencias en esta época donde no había ni vacuna y no sabíamos nada del tema del COVID, atender estas urgencias. Entonces, pudimos ver cómo medicamentos antisépticos, productos como la clorhexidina, pues demostró una vez más, como les digo, después de, pues ya estamos hablando de 70, 80 años de su uso, su eficacia y su eficiencia. Como les decía, el mecanismo de acción tiene muy rápido, entre 15 y 30 minutos, vamos a tener un efecto, yo podría decir, máximo de aquí a que tocara, digamos, la otra dosis. Pero vamos a tener distintas presentaciones que van a garantizarnos un manejo permanente mientras pudiéramos identificar un agente causal. El efecto residual que tiene, por esto, a esto me refería a lo que estaba yo diciendo, según el producto que utilicemos, es de hasta 6 horas. Entonces, empieza a actuar desde los 15 minutos, ¿sí? 30 minutos, incluso un poco antes, vamos a ver ya que hay en algunos estudios en vivo, se ha demostrado ya una reducción considerable de el volumen o, digamos, la carga, digamos, de bacterias, de hongos, y ese efecto permanece hasta 6 horas, ¿sí? Entonces, como les decía, hay distintos estudios de cómo desde los primeros minutos, aquí tenemos un estudio que se presentó en vivo, sí es específico a la exposición de la clorhexidina específicos con Escherichia coli, con estreptococos. Aquí estamos hablando de bacterias y de cándida. La cándida siempre nos ha dado más problema, ¿eh? Sin embargo, la reducción desde el minuto y a los 5 minutos podemos ver que para bacterias es prácticamente del 100%. Estamos hablando de la reducción en la cantidad, ¿eh? No es una erradicación absoluta. Sin embargo, si no son demasiadas, pudiera ser que se pudiera lograr una erradicación de la bacteria. Si no tiene, pues hay características, ¿no? La inmunidad de la persona, el pH, etcétera, ¿no? Y la cándida, pues como les digo, nos vemos que al minuto, aunque es bastante resistente, sabemos que hay tratamientos contra cándida que tenemos que prolongar hasta incluso
un mes, ¿no? O hasta más, dependiendo en ciertos casos. Y a los 5 minutos, a pesar de todo, podemos lograr una reducción aún más. Esta es una reducción porcentual, ¿verdad? O sea, apreciativa, porque no tenemos una forma, digamos, como de medir más que en un cultivo un número de colonias, ¿no? Lo más importante también va a ser la sintomatología y ahorita se los voy a comentar. Como yo les decía, ataca todo, sí ataca parejo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la microbiota normal? Bueno, se ha demostrado que si mantenemos el producto, en este caso, la presentación que contiene la clorhexidina a un pH de 5.5, se va a respetar la flora. Especialmente aquí nos interesa el Lactobacillus acidophilus, ¿verdad? Que son los que más se observan en la microbiota normal de la vagina y los que nos van a ayudar a luchar también contra esas infecciones como son principalmente las de los hongos y que además sabemos que la infección por micosis, los hongos, la cándida, son las que más síntomas dan. El síntoma más frecuente, que es la comezón, el prurito interno y vulvar, está más dado por la cándida que por las bacterias. Las bacterias nos van a dar más bien un cambio en esa secreción que nos va a dar ese flujo amarillo verdoso con olores anormales, y que lo que más va a dar la comezón y la molestia, la irritación vulvar, va a ser el hongo. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra microbiota normal, nos va a ayudar, vamos a ir destruyendo los microorganismos con ayuda de el CLX, la destrucción celular y de los honguitos, de las bacterias y los hongos, por la destrucción de la membrana, pero manteniendo y respetando esta flora normal, que es la diferencia que tiene del uso empírico con un antibiótico. Nosotros tenemos una paciente que llega y que lo habremos escuchado muchas veces, que llega a consulta con nosotros con unas vaginitis recurrentes y que tiene flujo, le dan antibiótico. Tiene más flujo, le dan más antibiótico. Tiene más flujo, óvulos y óvulos y óvulos, y solamente está cambiando la marca sin un cultivo, sin una regeneración de la flora normal. Hay productos también para eso. Sin un respeto al pH vulvo-vaginal mediante un adecuado producto que ayude al aseo y no nada más a los síntomas, sino que mantenga ese pH. Entonces, si nosotros no hacemos un tratamiento integral desde el aseo y el mantenimiento del pH, vamos a barrer con la flora y al no hacer el protocolo correcto de regeneración de esa flora, pues vamos a tener estos microorganismos resistentes, estas vaginitis recurrentes y que pues van a ser desgraciadamente pues un dolor de cabeza, no nada más para nosotros, sino para la paciente. Mi recomendación es iniciar el tratamiento. Yo les digo a mis pacientes, si es posible, toma mañana o hoy mismo, ve al laboratorio y toma una muestra solicita una muestra para urocultivo y para exudado vaginal, cérvico-vaginal, ¿sí? Esto es súper importante porque una vez que nosotros ataquemos los síntomas que le están molestando a nuestra paciente, desde el aseo que vaya a tener hasta las molestias internas y externas, que finalmente es lo que desgraciadamente hace que las pacientes se automediquen con mucha frecuencia, ¿sí? Tenemos productos en cremas, la mayoría contienen antimicóticos y no son específicos para el tratamiento. Entonces van a tener mejorías parciales y generalmente, como no todas las cervicovaginitis son solamente micóticas, sino que vienen mixtas por este desequilibrio del pH y que se permite una proliferación de uno o de otro microorganismo, lo que va a suceder es que se va a complicar. Se van a poner
el óvulo de un día, o se van a empezar a poner cremas afuera, o se van a lavar con algo que les va a cambiar el pH, estas recetas, digamos, de antiguas o empíricas que se utilizan de enjuagues y lavados, que no respetan esta acidez y que nos van a completamente a causar un desequilibrio de esta flora normal. Que si bien existen productos con los cuales podemos regenerar, esto no es rápido, no va a ser rápido. De hecho, cuando nosotros estamos dando un tratamiento antibiótico, debemos de recomendar el uso de la regeneración de productos que nos ayuden a regenerar esta flora al mismo tiempo que se está aplicando el producto antibiótico. Entonces, como les comentaba, yo mando que en la medida de lo posible se hagan la toma de muestra con para la vagina, para la vulvovaginitis, el exudado cérvico-vaginal y un urocultivo, porque sabemos que muchas veces viene de una contaminación urinaria, la infección vaginal y los síntomas vaginales. Y que inmediatamente después de la toma de muestra inicien el manejo con los productos de cum laude de la línea CLX, que nos van a ayudar a mejorar desde la primera aplicación sus síntomas, mientras tenemos una respuesta de laboratorio para saber el agente causal. Ya valoraremos, de acuerdo a los resultados reportados, el tratamiento que corresponde a esa paciente. Porque muchas veces hemos visto que, por ejemplo, en un urocultivo el número de colonias, ¿verdad?, no son suficientes para, no ameritan, digamos, un tratamiento antibiótico, y muchas veces podría suceder que el manejo con cum laude sea el tratamiento definitivo y que ya no tengamos que utilizar un tratamiento específico. Otras veces va a suceder que la paciente tenía síntomas, se mejoran con el tratamiento de cum laude y resulta que salen estos síntomas, estos cultivos negativos, o como les decía, solamente con un hongo, o ya veremos de qué se trata. En la medida de lo posible, hay que solicitar estos cultivos para determinar cuál es. ¿Qué pasa cuando la paciente no puede hacer el cultivo? Bueno, pues ahí mi recomendación o mi experiencia en el consultorio es que terminen el tratamiento que vamos a comentar ahora con los productos LX, que esperen un aproximado de 3 o 4 días, sobre todo con la parte tópica, como con los óvulos y la crema, y que se tomen el cultivo en cuanto se sientan mejor. Esto pues nos va a ayudar a ver la permanencia o la prevalencia de los agentes infecciosos, pero también puede ser que los encontremos ya negativos, ¿sí? Y entonces, bueno, si no tenemos un previo, pues no vamos a saber si cum laude, si CLX le quitó todo, o si simplemente no había una cantidad suficiente para que fueran persistentes, ¿no? Siempre es importante hacerlo. Creo que es algo que muchos colegas, digamos, o lo hayan abandonado, o lo que queremos evitar aquí, y creo que es el objetivo, sobre todo del laboratorio, es evitar una sobreexposición a antibióticos que van a favorecer una resistencia microbiana y que van a favorecer estas cervicovaginitis y vulvovaginitis de recurrencia que muchos de nosotros vemos en nuestra práctica, en nuestra consulta diaria. Bueno, y un poco más para comentarles de este estudio. Hay un estudio que se realizó en Barcelona. Ya les comentaba, Emanuel, que pues de allá viene el laboratorio, allá empezaron las primeras muestras. Efectivamente, pues yo ya lo que andaba por allá, voy más o menos seguido. Y este estudio fue realizado en el Hospital del Mar por un doctor experto en ginecología en un grupo de embarazadas. Es un estudio ¿cómo le podemos decir? Es un estudio basado en la experiencia de la usuaria. Sí, esto es algo muy importante decir, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa, ¿no?
si la paciente, al no ser un producto antibiótico, nos importa más la experiencia en este caso, qué tanta respuesta tenemos, ¿no? Qué tanta, pues, satisfacción tiene con este uso. Y sobre todo la seguridad que se tiene en el uso en pacientes embarazadas para respetar, nuevamente lo comentamos, la flora normal, el pH normal, que sabemos que además en el embarazo por los efectos hormonales propios de la gestación está alterada. Y junto con esta baja de defensas propia del embarazo también va a favorecer que haya, yo creo que no hay una sola embarazada y será rara aquella que nunca haya tenido durante los 9 meses alguna infeccióncita urinaria, alguna infeccióncita vaginal, y que también debemos de reconocer que las normas y guías clínicas nos dicen que no todas, por ejemplo, las bacterias que nosotros encontramos, esas bacteriurias asintomáticas, por ejemplo, en nuestros exámenes de orina, o esos cultivos urinarios y vaginales que tienen una cantidad de colonias muy baja, no dan síntomas, deben de ser tratados, pero deben de ser tratados en cuanto a evitar el uso de antibióticos. Muchas veces es cambiar esa acidez, cambiar el ambiente de la bacteria para que no progrese y no necesariamente está indicado el uso de antibióticos. En tiempos, desde hace, digamos, como un clásico, ¿verdad? Hemos recomendado ciertos productos como la vitamina C para cambiar el pH. Ahora tenemos otros productos más específicos que ya en algún otro webinar se les puede comentar, como es el Crambioma, que contiene estos, entre otros, vitamina C, arándano, para en concentraciones más altas que comerse la misma fruta o tomarse una pastilla de 1 gramo de vitamina C, que nos va a ayudar a este cambio de pH sin alterar la propia flora normal y nuevamente, insisto, sin ser un tratamiento antibiótico que nos puede resultar contraproducente mientras no tengamos un cultivo. Entonces, hablando de este estudio, bueno, pues se incluyeron embarazadas que entraban dentro de las características de una vulvovaginitis inespecífica, ¿sí? O sea, síntomas sin un agente causal determinado por un cultivo específico, ¿ok? Entonces, los síntomas principales por los cuales se incluyeron a las pacientes, porque obviamente no podíamos tratar o no se podían tratar solo las asintomáticas, aunque hubiera ahí porque en algún estudio, porque lo que queríamos ver o lo que se buscaba ver en este estudio era la satisfacción de la usuaria en cuanto a la mejoría de los síntomas, ¿ok? Y también vamos a ver otras cosas que se utilizaron que no tienen que ver con los síntomas, sino con estudios de un testeo rápido de vaginitis. Entonces, se incluyeron pacientes que referían una leucorrea más abundante, más anormal que la propia del embarazo, prurito, podría ser interno o vulvar, ardor en el área del introito o en el área vulvar, eritema o edema ya se ha referido y en este caso a la exploración física del especialista de estas pacientes. Y los productos que se utilizaron fueron, se les dio, después se incluyeron estas pacientes, fueron un aproximado de, no lo recuerdo ahorita, como 35 o 40 pacientes, y se les dio su gel de higiene íntima CLX, que ahí podemos nosotros ver que tiene especificado que está hecho a un pH de 5.5. Por lo tanto, los lactobacilos son resistentes a la clorhexidina cuando el producto está elaborado con este pH. Entonces, no los va a afectar, no va a afectar su flora, el uso constante, incluso constante del CLX. Y en este caso se usó el gel, pero tenemos la presentación en mousse, que a mí me encanta, ¿sí? Y se les aplicó o se les indicó también que se administraran por vía vaginal los óvulos de CLX. Vienen en número de 10, la caja trae el tratamiento completo y van a tener también un efecto lubricante y nos va a ayudar a balancear
SPH por la misma razón que comentábamos antes. Entonces, el aseo era con CLX y los 10 días de óvulo. ¿Cómo fueron los controles o cómo eran no nada más los síntomas de la paciente? Al momento de revisarla, se tomaron muestras. Nosotros sabemos que tenemos estas, podemos echar mano, muchos todavía en el consultorio los tenemos, del pH, de estas tiras de pH vaginal. Sabemos que el pH vaginal, si está por arriba de 4.5, pues nos indica una alteración, ¿sí? Se pierde esa acidez y favorece las infecciones. También muchos conocemos y hemos hecho, yo creo que todos, sobre todo los ginecólogos, la prueba de aminas. Esta prueba de aminas se toma esa muestra ya sea en la orillita del espejito vaginal, en esa secreción, o en un portaobjetos, se le echan las gotitas de este producto, y si se obtiene este aroma a pescado característico de la prueba de aminas positiva, junto con los síntomas clínicos, se iba a catalogar pues que cumplía los criterios, digamos, de una vaginosis. Entonces, haciendo estos controles, antes y después de el uso constante y la aplicación de los óvulos, se observó y se reportó en prácticamente más del 90% de las pacientes una normalización de SPH, un regreso visual por la tira, confirmado con la tira de esa SPH, que había un mantenimiento de la microbiota normal y con una franca mejoría sintomática. Y obviamente, con una prueba de aminas ya negativa, ¿sí? Entonces, así es como se reportó la efectividad en el tratamiento con los óvulos LX. Esto también se observó y se vio que es un producto que tiene una alta tolerancia. No hubo pacientes que se reportara que habían tenido alguna, por así decirlo, que no lo hayan completado porque les había hecho algún mal, o que se habían reportado alguna reacción adversa por el cual suspendieran la aplicación o el uso del gel o la aplicación de los óvulos. Y por lo mismo hubo un apego adecuado al tratamiento. Entonces, todas las pacientes del estudio continuaron usando el gel y completaron los 10 días. Y lo más importante, regresaron a que se hicieran nuevamente los controles para pues poder dar fe de estos resultados en este estudio, ¿sí? De modo que, podemos observar que hay una alta tolerancia, que es bien aceptado, especialmente también en pacientes embarazadas. Yo lo uso también, como les comentaban, soy especialista en medicina materno-fetal. Sí lo uso en primera línea, sobre todo en embarazaditas. El cambio de pH es muy común en el embarazo y tenemos varias presentaciones. El gel y el mousse para higiene íntima, ¿no? Tiene una sensación además para ellas hasta refrescante, tanto mujeres embarazadas, sino ya hablando del producto en sí, tiene una sensación de frescura, digamos, que ayuda a mejorar desde el primer uso los síntomas de ardor y sobre todo la parte vulvar de la paciente. Los óvulos, que ya comentamos que estuvieron en el estudio, y tenemos también dos opciones que me parecen excelentes. El hidratante externo, que ayuda mucho. Muchas pacientes utilizan cremas que no están medicadas, otro pH, lo que decíamos, muchas para hongos, porque lo que les molesta es la parte externa. No perciben tanto la molestia vaginal e interna, sino la molestia externa, que además sabemos que muchas vulvovaginitis vienen con una resequedad de la piel de la vulva. Entonces, no solo contiene la clorhexidina, sino contiene una formulación, este gel, que hace que les dé una sensación de hidratación y de suavidad a la piel. Entonces, la mejoría externa también es muy evidente, y este gelecito sí lo pueden aplicar pues tantas veces quieran, sin miedo a que haya un exceso, digamos, en su aplicación.
Y contamos con la presentación de la ducha vaginal. Esta ducha, es muy importante decir, viene en presentación única y es para casos donde el médico considere que vale la pena dar un shot, por así decirle, de el CLX para que alcance a bañar la vagina en casos de síntomas internos. Hay pacientes que así nos lo expresan, quisieran rascarse por dentro. Entonces, una aplicación de la ducha mejora muchísimo este síntoma para continuar con el tratamiento con los óvulos. Yo en lo personal, casi siempre, solo una vez he prescrito la ducha porque la mayoría con el tratamiento de el mousse, el gel y los óvulos van a tener una mejoría sintomática muy evidente. Entonces, bueno, pues esta es mi aportación pues en mi experiencia y estos comentarios hacemos sobre los productos que contienen la clorexidina de la línea CLX de Cum Laude, y pues les agradezco mucho su atención y quedo pues aquí a sus órdenes para cualquier duda que pudiera yo aclararles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, Rosario, por tu muy elocuente presentación de CLX en esas infecciones en México, y obviamente estamos muy felices. Nos pregunta la doctora Rojas si está disponible en farmacias o dónde. Pues ahí puedo contestar yo, pero contestas tú, Rosario. ¿Qué hemos escogido Pues de hacer en México? sí, sí les voy a contestar. Yo estoy muy contenta con la eficiencia en la distribución de CLX y de todos los productos de Cum Laude a través de la farmacia online, ¿sí? De la página de Caliana. Yo creo que aquí se pudieran acercar con la doctora Rojas para darle más información al respecto de la línea Caliana. Se puede pedir, aquí hay dos opciones. La puedes tener en tu consultorio, yo lo hago con varios de los productos, y puedes prescribirlos para venta en línea y en 24 horas dentro de la Ciudad de México. Me consta porque yo los he pedido de prueba, ¿no? Y en 24 horas están en tu domicilio. Fuera de la Ciudad de México, en 48 horas. Todos los productos de la línea están en venta en línea. Creo que hasta donde yo sé, Manuel, no están en todas las farmacias, sino solamente venta directa y en línea. Más bien no están en ninguna de las farmacias de cadena, solamente farmacias independientes de ginecólogos o de dermatólogos o de médicos que tienen su propio botiquín o farmacia, y en Caliana, www.caliana.com.mx. Doctora, contáctanos en mensaje privado y te ayudamos con muchísimo gusto. Nos pregunta Margarita, ¿en qué pacientes recomiendas el gel o el mousse o es indistinto? Es indistinto, pero a mí me gusta más la textura del mousse. Sin embargo, creo que es una cuestión de preferencia. El gel es un poco más, también es una presentación novedosa porque hay muy pocos jabones comerciales con presentación de gel. Son más como champucitos. El gel también hace que sea más rico, por así decirle, tiene más alivio para los síntomas de la paciente, pero el mousse a mí me gusta muchísimo. Creo que también tiene que ver un poco con la cantidad. El mousse es un poco más fácil tal vez llevárselo de viaje o traerlo en la mochila del club o lo que sea. Y el gel es un bote un poco más grande que puedes tener en el baño para el uso diario. Como decíamos, respeta la flora, así que sobre todo en actividades, por ejemplo, gente que hace mucho ejercicio o que sudan mucho por alguna razón, el tipo de ropa, etcétera. Yo se los recomiendo incluso de uso diario para prevención de cambio de pH por estos efectos del sudor o de la ropa. Muchísimas gracias,
doctora Rojas, te contactamos. ¿Cómo se utiliza el mousse, por cierto? Nos pregunta Carla. Igual que el jabón, uno o dos disparos, tanto el jabón como el mousse y el resto de los productos de higiene íntima que ya en algún momento se tratarán, hay para todas las edades y para todas las etapas de la mujer, climaterio, embarazo, incluso niñas, que es una novedad que a mí me encanta de Cum Laude, porque no hay un shampoo de higiene íntima para niñas y prepúberes, y Caliana, perdón, Cum Laude sí lo tiene. Tienen una ventaja de que se pueden utilizar pues en una proporción normal como cualquier otro jabón, otro shampoo íntimo. El mousse trae un dosificador. Yo diría que 1 o 2 disparos son suficientes. Saber que como son productos que no son comerciales, no buscamos que hagan muchísima espuma, pero son sumamente eficientes para el aseo, sin que hagan demasiada espuma. Eso también garantiza que sepamos que no tienen demasiado químico. Por lo tanto, también respetan la piel y, como decíamos, el pH de la vulva, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Excelente plática, nos dice y nos felicitan por, la verdad, tu plática. Tenemos otra pregunta aquí muy clara de decir, a la hora de educar a tus pacientes, ¿cuáles son los primeros gestos que das? No solamente en tratamiento, pero en prevención. Es decir, cómo no llegar a la infección vaginal, porque aquí estamos en tratamiento de la misma, pero la educación de tus pacientes, ¿qué les dices y qué productos les mandarías en ese caso de forma un poquito preventiva? Bueno, creo que lo primero es algo que tenemos nosotros siempre que buscar la oportunidad, ya sea durante la exploración o durante el interrogatorio. Tenemos que buscar la oportunidad de cuestionar a nuestras pacientes qué es lo que están usando para aseo. Creo que lo primero que empieza a desequilibrar la flora y que permite que entre, digamos, la infección es ese uso de jabón normal que va a cambiar el pH, ¿verdad? El jabón de cuerpo normal, el jabón neutro, que mucha gente piensa que porque es neutro es muy bueno. Y pues les digo es que la vagina no es, el pH del área genital no es neutra, entonces hay que evitar usarlo. Entonces creo que hay que acercarse desde la pregunta de, bueno, ¿y tú qué utilizas para el aseo íntimo, no? Y enfocarnos, como lo veremos en distintos, les digo, como ustedes pueden explorar en la línea, las distintos shampoos, en este caso, los distintos geles de higiene íntima, productos, vamos a llamarles de higiene íntima, que hay gel y hay mousse, según la edad de la paciente y la necesidad de la paciente. Tenemos algunos, estos efectivamente están pensados en la infección, en el tratamiento de la infección, pero tenemos, por ejemplo, para las niñas, el Pediatrix, tenemos el gel de higiene íntima diario, ¿no? Tenemos la línea de Lubripiu, que es para pensado en la menopausia, en esta resequedad también atrófica asociada a la falta del estímulo estrogénico. Entonces, creo que podemos escoger uno adecuado para recomendarle a nuestra paciente, junto con otra gama de recomendaciones que vienen, como la hidratación, sobre todo, por ejemplo, la hidratación interna en casos de cambios hormonales, embarazo, menopausia, ¿no? Eso creo que es un área donde no siempre o no hay, así como no había para niñas, también comentaré que no hay nada específico también para la menopausia. Los lubricantes y los hidratantes están pensados pues como en todas las mujeres, pero creo que hay una línea muy específica para menopausia, para climaterio, ¿no? Y para esta atrofia vaginal. Entonces, creo que la prevención viene desde darles o sugerirles, ¿no? Finalmente cada quien va a hacer lo que quiera, pero hacer una sugerencia del uso de estos productos, hablándoles de los beneficios que tienen como de respeto por el pH, respeto por la flora y mantenimiento de la flora normal, que finalmente es la que primera nos defiende, ¿no? La primera línea real de protección de las vaginitis y las vaginosis
son una flora microbiota adecuada, una microbiota respetada. Y comentarles, bueno, pues que el uso de estos shampoos y de estos productos de higiene íntima nos van a proteger en el caso de que tomen algún antibiótico para la garganta, para el intestino, para otra infección de otra área del cuerpo, y que ese especialista no se preocupó por proteger la flora vaginal. ¿Cuántas veces nos ha llegado una paciente que tuvo que tomar 10 días de, no sé, levofloxacino y viene con una candidiasis y una infección vaginal tremenda por ese desequilibrio de la flora? Personas que me dicen, es que yo ni siquiera he tenido relaciones sexuales. Bueno, es que las infecciones no vienen solo de ahí, vienen de una microbiota desequilibrada. Entonces, hablar con nuestras pacientes sobre las recomendaciones de estos productos con estas bases, ¿no? Que la prevención es lo que no te va a llevar a usarlo. Y si ya estás en el tema de la vaginitis o de la vaginosis, bueno, pues que tenemos también esta ayuda. Entonces, creo que lo primero es buscar la oportunidad para acercarnos a nuestra paciente y hablar de su higiene íntima del diario. Eso sería mi recomendación. Me encanta eso. Un par de preguntas más y te felicito, doctora Roxana Rosario. Nos preguntan también por WhatsApp el uso de la clorhexidina que dijiste que tan esencial era, finalmente es muy desconocido. Hay muchos mitos en México, por ejemplo, en embarazadas. ¿Sí? ¿No? ¿En qué caso? ¿Cómo? Sí, bueno, no, como comentaba yo al inicio, no es completamente desconocido. Como les decía, ya a mí por eso quise empezar un poco la plática con esto. Desde los 50, la clorhexidina, como les decía, la OMS lo tiene como, ellos, o sea, la OMS tiene una lista de medicamentos esenciales que debe de tener cualquier sistema sanitario. Entonces, está conocido y reconocida la clorhexidina como un excelente antiséptico de primera línea en prevención de infecciones por su rapidez de acción y todas las cosas que comentamos. Entonces, así como muy desconocido no es, sí creo que más bien la propuesta, al ser, como les comentaba yo primero, es mucho más conocido y mucho más la aplicación en área odontológica, es donde más experiencia se tiene. Si uno busca, digamos, googlea o busca la experiencia con los productos de clorhexidina, pues vamos a tener mucho de cuestiones de la cavidad oral. Sin embargo, también sabemos que hay productos de clorhexidina como los jabones quirúrgicos, ¿sí? O sea, todos hemos visto cómo a mí me encanta, por ejemplo, el antiséptico para antes de una operación. Yo utilizo el Clorapred. Es el que más, ya hice aquí mi comercial, pero utilizo este producto que contiene clorhexidina. A mí me gusta muchísimo más que, por ejemplo, el otro que contiene yodo. Son muy buenos los dos, pero por ejemplo el de yodo pinta muchísimo a la paciente y luego se ven todas ahí de un color que no nos gusta, y el que tiene clorhexidina se quita más fácil, pero sobre todo tiene un efecto antiséptico fabuloso. Nosotros, yo tengo muchos años usándolo, no tiene ninguna repercusión ni en la piel. El otro es más fácil que les cause ronchitas así, entonces tiene una alta tolerancia en la piel y tiene un excelente efecto antiséptico. El punto aquí es que tal vez nos hagan falta más estudios, más de guías, digamos, de pacientes más largos de pacientes, quiero decir, de una muestra más amplia, eso quiero decir, una muestra más amplia de pacientes para tener más información en embarazadas. Pero este estudio, por ejemplo, corto que se hizo, bueno, pues demuestra que hay una alta tolerancia. Sin embargo, nunca ha habido algún reporte donde se trate la clorhexidina como algo peligroso en el embarazo. Finalmente, estos son efectos, son productos tópicos que no están contraindicados en el uso ni en la piel ni externos, y además están con esta formulación de pH que los que tienen para la piel no la tienen, ese control no lo tienen,
Y aquí tenemos la ventaja de que cum laude sí tiene esa demostración de que el pH, si el producto está a 5.5, no vamos a barrer con la flora normal. Entonces, Muy esa cierto. demostración pues, nos va a ayudar, ¿no? Correcto, Rosario. Y esto es un poco el tema, por eso tanto en niñas como en embarazadas, como en esos casos de combinación con antibióticos o la prevención o como complemento del tratamiento de vaginosis bacteriana, la clorhexidina tiene hoy todo su lugar, como nos lo dijiste muy bien. El doctor Gauna, que saludamos hasta el norte del país, en Monterrey, nos dice: felicidades, excelente presentación de la doctora. La línea es para todas las mujeres en ginecología, el gel también, y tanto jóvenes embarazadas, menopáusicas. La verdad, opción excelente. Una última pregunta, gracias, doctor Gauna, por Carla. ¿El gel se podrá utilizar también en los varones, parejas de las pacientes, o cómo sugieres ese tratamiento del dúo o de las parejas mujer con mujer, o cómo lo estás viendo tú? Sí, o sea, no hay una contraindicación para que se utilice. Aquí el tema del pH vaginal es que tiene una mucosa interna, o sea, no tiene una piel como tal, ¿no? Es finalmente un órgano interno, ¿sí? Y entonces, en la pareja masculina que tiene una protección de la piel y el órgano es externo, pues no tendría mayor problema en utilizar el producto. De hecho, hay otros productos comerciales, ¿no? Que no es la primera vez que escucho que hasta les gusta utilizarlos porque son mucho más suaves, porque ayudan a, se sienten, les irrita menos, porque sabemos que, por ejemplo, el uso de un jabón común de piel normal reseca por ese cambio de pH. Entonces, sí se puede utilizar. Aquí yo diría, bueno, pues a lo mejor si tiene algún síntoma, pues seguramente le ayudará porque estamos hablando de que el CLX pues va a atacar a cualquier bicho. Ajá. En este caso, habría que ver cuál es la flora normal masculina y pues seguramente ese tipo de flora también será respetada por las mismas razones del pH controlado de CLX. No hay una contraindicación del uso y sí he sabido de varios pacientes que lo utilizan con pareja masculina. Y bueno, pues con pareja femenina, pues igual, ¿verdad? Todas somos mujeres y todas pueden utilizar. Y el tratamiento, finalmente, cuando tenemos la respuesta del laboratorio, el tratamiento del agente causal debe ser dado en pareja siempre. Me encanta, muchísimas gracias. La verdad, nos están felicitando, agradeciendo. Un exitazo, como siempre, la garantía con la doctora Durón, que no solamente sea explícito, pero además explicado con peras y manzanas, que permite ser pragmáticamente aplicable y pues utilizado en la práctica. Te felicitan y agradecen al igual que yo, y no nos despedimos sin antes darte la última palabra y ver antes cómo va a ser la repetición de ese tema. Como siempre, aquí con Carlos, agradeciendo los servicios técnicos. Te buscamos en DRA.Rosario Durón, eso en Instagram. Recordemos que la doctora Durón no solamente es, obviamente, speaker para nosotros, sino otras marcas, otros temas y muy completas, como lo ven en ginecología. Veamos el tema de la semana que entra, por favor, Carlos. Será la base de la suplementación en dermatología, o cómo combinar probióticos con antioxidantes y justamente la misma microbiota vaginal, pues cuidar la microbiota de la piel y visceral, con la doctora Jessie Schwarzberg, dermatóloga, colega tuya. Eso será el próximo jueves 31 de marzo, terminando con pues broche de oro, con una gran amiga de la casa, a las 8 horas, terminando el mes de marzo, un copatrocinio de SBR y Glisodinsky Nutrients. Terminamos mostrando que nos pueden buscar los podcasts, nos pueden buscar en Spotify, pero sobre todo en la repetición en el canal de YouTube. Ya son más de 6,000 suscriptores en Latinoamérica, Rosario Durón, que tienen acceso a esas pláticas. Ginecólogos de Colombia y de otros lados podrán y pueden
ver esas pláticas para que se puedan nutrir y ojalá en sus países respectivos encontrar las mismas armas, productos, servicios y equipos que tenemos a su disposición en Grupo Auvernia Saneo. Una frase de conclusión antes de separarnos, Rosario, en esa noche respecto a la gran plática que diste hoy de clorhexidina y su uso transversal. Sí, pues finalmente recomendarles que se acerquen aquí por el chat y algunas personas si nos quieren también escribir, si por donde quieran, ahí veo varias conocidas y les agradezco también conectadas. Les podemos poner en contacto con nuestros distribuidores para que les den la asesoría sobre el uso y el acceso a Caliana, que de verdad que tenganlo como mi recomendación es que lo tengan como un aliado para la prescripción de estos productos y el alcance, sobre todo hoy en día que tenemos no podemos negarnos a la consulta por WhatsApp. No todo se puede resolver, no todo se debe de tratar así, pero hay muchas formas y muchas cosas que debemos de aprender a resolverles, no pelearnos con la tecnología y aprender a resolverle a nuestras pacientes a vía remota en la medida de lo posible. Y creo que esta farmacia en línea para mí lo ha sido, yo también se los recomiendo mucho, ha sido una excelente aliado en la práctica en estos casos. Así que, pues bueno, esa sería mi recomendación y nuevamente muchas gracias por esta invitación. Muy bien, búscanos en la Ciudad de México y en todo el país con los asesores especializados en ginecología para ustedes y el distribuidor autorizado por parte de Auvernia. Efectivamente, venta exclusiva en consultorios médicos, en clínicas y farmacias de médicos, así como en caliana.com.mx. Lo pusimos en el chat. Gracias, Lisbeth. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Les podemos dar precios vademecums entrenamientos y referirse a otros webinars que han hecho colegas desde España o desde México de la doctora Durón. Una vez más, para ustedes, Online Virtual Education es el 22 de marzo del 2023, haciendo historia con ustedes en dermatología, medicina estética, cirugía plástica y ahora, desde hace un añito y medio, gracias a Alma y a su equipo de marketing y todo el equipo de asesores que te atienden en ginecología y pronto ginecología estética. Estés atento, vamos por más siempre, porque así a ti y a nosotros nos lo piden. Muchísimas gracias, excelente noche, doctora Durón, que descanses, gracias por tu tiempo, por tu ciencia y como siempre, por tu gran entusiasmo por la educación médica continua y la capacitación de pacientes. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Nos vemos pronto. A todo el equipo de Cum Laude Lab desde España, también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Que descansen y a cuidarse de las infecciones vaginales o intestinales o cutáneas. En los tres casos no queremos corregirlas, queremos prevenirlas en la mayor parte del tiempo. Buenas noches, hasta luego, gracias. Gracias.